Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 5 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis el primer día de la semana, ¿no? Ya con los mercados abiertos en Wall Street, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, resistencias que pesan en el Nasdaq. Vamos a ver un poco, empezaremos con este activo para ver dónde el precio hoy se ha girado y dejándonos ahí los máximos del día, un nivel clave del Nasdaq que ha actuado ya en diferentes ocasiones como resistencia. Así que vamos a ello. Bien, como siempre, antes de empezar con el análisis, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que tenemos ya muy cerquita, apenas 2 semanas, el inicio del curso de scalping que daremos online en directo entre el 15 de julio y el 29 de julio, 5 sesiones donde vamos a trabajar esta operativa explicando, pues aparte de breves introducciones, ¿no? de repaso de contenidos, de price action, 4 estrategias que aquí yo trabajo en esta operativa con detalle de cómo entrar, cómo colocar el stop, cómo gestionar, cómo salir, con toques de gestión de capital, con toques de gestión emocional. Si queréis más información o queréis apuntaros, inscribiros, tenéis aquí en el mail info@espejodeltrader.com, me escribís y yo os informo, o por WhatsApp 34 653 694517. Venga, vámonos ya al mercado directamente porque hoy no tenemos ninguna noticia macro que destaque en la sesión de hoy y por tanto empezamos el análisis técnico. Y hoy empezaremos, a diferencia de otros días, por el Nasdaq para ver realmente cuál ha sido el motivo por el cual el precio ahí se nos ha girado. Vamos a verlo primero en gráfico semanal, echemos un vistazo ya que es el primer día de la semana, pues con los mercados abiertos en Estados Unidos. Y aquí tenemos la vela de la semana anterior, una vela bajista que pues con estructuras bajistas en semanal, respetando una directriz bajista más acelerada y muy cerquita otra vez de los mínimos anuales, ahí cerca de los 11.000, con un nivel técnico de soporte. Si perdiera los mínimos anuales ahí en los 10.500, que también ahí está la media de 200 en gráfico semanal y también le confluye el 61,8% de retroceso de toda la subida desde mínimos de 2020. Bien, vámonos al gráfico diario. Ayer pues una sesión, vemos una velita pues tipo peonza, la vela chiquitita sin mucha importancia, y hoy hemos empezado muy bien el día con fuertes subidas, pero a la que ha llegado el precio, ahí lo veis, ¿no? A la zona de los 11.750, lo veremos más en concreto con los marcos menores. Se ha girado, de momento estamos viendo pues este giro que ha dejado todas estas bajadas desde los máximos del día, está dejando una vela muy bajista con mucha sombra superior, evidentemente queda mucha sesión por delante, pero lo que quiero destacar es la zona. Esta zona ya fue soporte en el pasado, aquí lo vemos, en finales de entre mitad y finales de mayo, toda esta zona de soporte donde el precio aquí se quedó y aguantó, que luego se perdió ya a principios de junio, este soporte fue roto, polarizó a resistencia, volvió aquí a la zona de los mínimos anuales, dejando esa estructura de giro, volvió a atacarla, la superó, se volvió a romper, se ven marcos menores aquí, cierto pullback, aquí no se aprecia muy claramente, pero que en la sesión de hoy sí que se ve otra vez cómo el precio ha llegado a la misma zona y desde ahí giro. Ahí tenemos también pues toda esa directriz bajista que está actuando fuertemente de resistencia y está provocando que esa zona pues esté ahí actuando como fuerte resistencia. Y tenemos también en el marco de 4 horas la media de 100 actuando y también confluyendo ahí como resistencia. Por tanto, zona 11.750 aproximadamente, tenemos una resistencia muy potente en el Nasdaq que ha actuado como tal en diferentes ocasiones y ha provocado pues que hoy el precio al llegar ahí ha dejado los máximos del día y se nos ha girado por el momento, ¿no? Tenemos ahora mismo el precio muy cerquita de un nivel también
importante, que son los mínimos de la semana. Fueron los mínimos de la sesión de ayer. Ahí tenemos pues también en la zona de los 11.500 pues los mínimos semanales y del día de hoy. Y luego tenemos como niveles que se aprecian aquí en este marco temporal, pues un nivel también relevante, la zona de los 11.350, que fueron esos mínimos de la semana pasada, y luego pues los mínimos anuales pues no muy lejos. Como resistencia por encima de los máximos del día de hoy, directriz bajista más acelerada desde una zona superior, y luego este nivel de los cerca de los 12.000, donde confluyen dos niveles. Por una parte, esta estructura de giro que se formó aquí a finales del mes de junio, ese doble techo, tenía el mínimo común en esta zona, y estos niveles acostumbran, ¿no? Si el precio vuelve a esos niveles, a actuar en este caso como resistencia. Ahora mismo también tenemos a la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, así que también destacamos esta resistencia. Vámonos al gráfico de una hora. Aquí se aprecia en la sesión de hoy cómo el precio ha llegado a la zona de los 11.750, throwback, un poco a esos máximos de la sesión de ayer aproximadamente, más o menos, vuelta al ataque dejándonos un fallo mínimo común roto en la sesión europea y boom, llegando bastante rápidamente a los mínimos de ayer, mínimos de la semana. Si el precio pierde esta zona, pues con bastante probabilidad podríamos verlo llegar a la zona de los 11.400, puesto que no tiene ningún nivel entre medio. Si superase esta pequeña resistencia que se ha formado aquí, más visible en 15 minutos, ahí la vemos, esta pequeña zona aquí en los 11.560 aproximadamente, donde también está la media de 200 en 15 minutos, pues a lo mejor el precio podría ir a buscar la zona de los 11.650, donde se produciría este pullback, ¿no?, a ese mínimo común de esa estructura de giro dejada en la sesión de hoy. Bien, pues ahí tenemos los niveles para el día de hoy, para la sesión americana. Vámonos al S&P 500, donde lo que vamos a ver pues también es un contexto parecido. Vamos primero al gráfico semanal. Ahí vemos también una resistencia muy fuerte en esta zona, última estructura bajista. Ahí tenemos el pullback, nivel importante, mínimos anuales, y el siguiente soporte lo encontramos en la confluencia de varios soportes. 50% de retroceso desde los mínimos de 2020, media de 200 en este marco temporal semanal, y también una resistencia técnica que lo fue en el pasado, que ahora podría ser soporte, y el número redondo de los 3.500, o sea que una cantidad importante de soportes que en caso de pérdida de los mínimos anuales pues podría ser el siguiente objetivo del precio. Aquí en el gráfico diario, bueno, destacar también todas las directrices que se pueden ir trazando en forma de abanico, que van pues acelerando, ¿no?, el movimiento bajista, ¿no? Esta es la principal. Depende de dónde se coja, en qué marco temporal a veces queda un poco ahí movidita, pero se ve un poquito, ¿no?, un poco la lógica de las directrices, esta, y luego la más acelerada, que es un poco la que está ahora actuando también como resistencia en el precio. Y aquí vemos pues también en la sesión de ayer, una sesión que nos dejó una pequeñita vela sin más relevancia, y hoy pues el precio ha ido a atacar también una zona que también es importante para el S&P 500, lo vemos aquí un poco en esos niveles también de los mínimos de mitad de mayo, que luego, bueno, mitad dejando sin contar esta mecha que dejó aquí ya en la segunda quincena de ese mes. Luego fue roto ese soporte, polarizó a resistencia, se rompió esa resistencia, volvió a perderse por abajo y ahora ha actuado otra vez como resistencia, dejando ahí los máximos del día, 3.850. Tenemos una resistencia relevante y de momento pues los máximos de la semana y del mes de julio, que acaba de empezar. Vámonos al gráfico de 4 horas, donde se aprecia pues un movimiento parecido al Nasdaq, ¿no?, llegada a esa zona de resistencia, giro desde ahí y ya muy cerquita de los mínimos de ayer y de la semana, en la zona de los 3.800. Si se pierde este soporte, con probabilidad nos veremos a los mínimos de la semana anterior, zona de los 3.740 aproximadamente. Y en el marco de
una hora, el marco temporal de una hora, pues vemos también cómo en la sesión de hoy, al igual que en el Nasdaq, el precio ha dejado una estructura de giro, un doble techo por fallo en la zona de los 3.850, con su mínimo común que coincide con este máximo de la sesión de ayer, de finales del viernes, que ha actuado como soporte, que se ha roto, que ha habido un pequeño pullback a esa zona, llevándolo con rapidez ahí muy cerquita de los mínimos de la semana, y estamos ahí. Lo mismo, si se pierde esta zona, probablemente llegada a los mínimos de la semana pasada. Por encima tenemos, pues aparte de esta fuerte resistencia, la última directriz bajista más acelerada, que también ha actuado aquí como resistencia, y por encima de esta zona, la siguiente la encontraríamos aquí, en ese mínimo común de esa estructura de giro, que se ha observado mejor en el gráfico de 4 horas, zona de los 3.890 aproximadamente, sería la siguiente resistencia a batir. Así que ahí tenemos la preparación de la sesión de hoy y vamos a ver pues qué nos deja y qué movimiento se produce en ella. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.